siento por ser cubana muchas cosas. Y una de las cosas que más siento, fíjate, es que Cuba es una mujer. Entonces, mi relación con esta nación es una relación tan cercana, es una relación de, yo te diría, de muchos compromisos, de mucha empatía, de mucho dolor y de muchas también reparaciones. Y yo soy esa cubana, sencillamente. Mi formación, que viene de la música, fue como la de aquellos años. No había escuela, no había Instituto Superior de Arte, no había... Entonces yo pienso que me hago realizadora porque los mismos directores y directoras que yo trabajaba, sus bandas sonoras, me dijeron, tú tienes cosas que decir, tú tienes cosas porque las sientes. Y yo dije, es verdad, bueno, nada, como que me empujaron, me convocaron, y me inspiraron muchísimo los grandes y las grandes cineastas de este país, directoras y directores de televisión. Entonces, mi comienzo, que fue mi primer documental y el único documental que pude hacer en cine, en 16 milímetros, en los estudios cinematográficos de la televisión, sobre la obra de Osvaldo Castilla, se llama El Orfebre, uno de los grandes orfebres cubanos, pero además toda aquella relación, porque estaba Alberto Corda, porque estaban esas grandes mujeres que formaron el diseño de la moda cubana, que era, para mí era un mundo que me complacía, pero además eran mis amigas, eran mis amigos. René David Oces, uno de los grandes directores de cine, pero además uno de los grandes fotógrafos, camarógrafos. Yo creo que eso para mí fue como que una manera de hacer un ejercicio además de sentimental, un ejercicio de emociones. Fue así, pero todo eso se cayó y todo eso se derrumbó, porque sencillamente era muy difícil en aquella época, en ese lugar donde estaba, que alguna mujer emprendiera ser directora de cine, aunque era la asesora musical cinematográfica de esos estudios. Esa violencia que sabemos. Por eso todo el tiempo digo que soy una sobreviviente de mucha violencia, pero de la violencia estructural, vaya, no sé cómo he podido sobrevivir tanto, de verdad. Entonces, bueno, de ahí seguí, comencé a hacer documentales sobre las peñas de tango, que hay muchísimas, bueno, en aquella época. Y el tango conmigo tiene una relación ahí, el tango conmigo y yo con el tango. Pero ya dije, yo estoy sintiendo otra cosa. Y dije, yo quiero registrar esas historias de vida que cuando aquello, ahora están de moda, cuando aquello no se hablaba de eso, esos testimonios, esas vidas de las mujeres. Y entonces así comencé. Yo creo que toda esta travesía tiene que ver también con mi vida. Yo nací en el Cerro, en un barrio muy popular. Y cuando digo popular, no quiero decir pobre, porque la pobreza a veces, lamentablemente, está muy estigmatizada y la humildad se confunde. Pero si era de ese barrio popular, muy desfavorecido, muy humilde, muy decente, en algunos momentos, en otros no, como son esos barrios. Y mi madre, al principio de la Revolución, era trabajadora social, al principio de la Revolución. De eso no se habla mucho. Se habla de los trabajadores y las trabajadoras sociales desde los años 90 para acá, pero eso comenzó en los 60 y pico. Y yo pienso que eso, hija única, al lado de mi madre, todo el tiempo, que era, sin duda, era una activista, que tampoco se hablaban de activista, y también de haber vivido con tantas dificultades, con tantas escaseces, y en el medio de esa ebullición de la revolución que era extraordinaria,
¿Me entiendes? De pronto yo, una niña en el conservatorio estudiando piano y además había que estudiar ballet. Imagínate, yo lo que quería era ser rumbera, además, que todavía ya no puedo con estos años, pero hubiera querido ser rumbera. Y de pronto, en ese año 59, que veníamos desde mucho antes en ese conservatorio, que ahora es el Conservatorio Amadeo Roldán, teníamos maestras y maestros que venían del Partido Socialista. O sea, había una cosa ahí, que éramos niñas, no entendíamos, ¿me entiendes? Pero salíamos por las calles a cantar villancicos en ese centro Habana. Ahí había algo que yo después, con estos años, digo, a mí todo eso me envolvió de alguna manera. Y recuerdo que todas soltamos el piano, el ballet aquel, y yo cogí el clarinete, eso fue lo que estudié, la otra es bajo, la otra la percusión, la otra el oboe, la otra el fagot, la otra la trompa. Entonces yo digo que en ese espacio del conservatorio, aquella cosa tan estereotipada de las niñas, aquello fue lo más grande. Y yo creo que ahí fue mi primer despertar, de verdad. Y era una adolescente. Palomas ha formado parte de mi resistencia, pero también de sentir lo que es la resiliencia. Yo llego a Palomas con una vida recorrida, una vida de injusticias, de dolor, de haber sufrido realmente desigualdades muy profundas y de haber sufrido también violencias estructurales. Pero también vengo de ese recorrido con mi madre, de ese barrio donde nací en el Cerro. Llego a Palomas, que ya lo traía desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, porque era la presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión por muchos años. Y este es mi lugar. Escogí el lugar de este barrio que conocía de jovencita. Y llegué con más de medio siglo, llego aquí de mi vida, y dije, bueno, este es mi espacio de libertad. Y como era una persona que había sido excluida de todos los espacios donde yo estaba antes, donde tenía, ¿cómo pudiera decir?, momentos que podía tener diálogos importantes en espacios de decisión, y de pronto, y les voy a decir, qué bueno que tuve esta oportunidad, porque llegué aquí a Palomas descubriéndome. Y entonces, ese acompañamiento, estas vidas de tanto dolores que son también mis vidas anteriores, o sea, pude ahora, desde hace más de 20 años, ser la mujer que fui siempre, que en otros espacios tenía que determinadas reglas, determinadas normas, que siempre, por supuesto, las transgredí, y también me costó no estar en esos lugares ya, y me alegro también. Eso es muy difícil de contar, no de contar, de narrar, porque son cosas que le pasan a una persona en la vida de un plumazo. Que no tienes tiempo a decir, voy a hacer esto más adelante, voy a hacer, de aquí a 2 años, voy a hacer esto, el proyecto Paloma. No. De pronto, esto fue la oportunidad que tuve de hacer, gracias. Y esto lo voy a decir públicamente por primera vez. Fidel pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde estoy? Y entonces fui el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC, cobijó. Yo pienso que personas con un pensamiento crítico, y por suerte estaba el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, y es que así, ¿cómo surge de mi defensa, mis derechos? No te lo puedo decir de otra manera, porque para mí yo iba a seguir en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que le había dado mi vida. Incluso, lamentablemente, había separado
un poco más a mi familia de mí para trabajar. Porque como tengo esa adicción al trabajo, porque tengo esa adicción, sin duda, dejé tantas cosas, incluso personales, de mis placeres, de mis goces, de mi vida. Y de pronto, con más de 50 años, tengo que cambiar mi vida. Así. Y dije, bueno, esto va a ser un lugar de denuncias, de demandas, pero también de reparaciones. Porque como mujeres como yo tiene que haber miles, y las hay, miles de miles. Y que no han tenido incluso la oportunidad de lograr esto que pude hacer yo. Entonces es algo que yo tengo como un mandato que me he hecho. Este lugar lleva 22 años abriendo desde las 6 de la mañana. ¿A qué hora me levanto? Desde las 3, a la hora que me acueste. Eso me ha producido, eso ya no es ninguna virtud, eso me ha producido una arritmia de sueño, una apnea de sueño, soy un disparate en términos de salud, pero tengo un regocijo. Cuando creé en el 2012 una fábrica de felicidad, la creé porque hay que ser felices. Y comencé a decir abiertamente tantas cosas que sufren las cubanas, tantas cosas que no sufren solamente porque de verdad que el bloqueo es de verdad, porque de verdad que la crueldad del bloqueo es tremenda, eso es verdad. Pero también hay otros sufrimientos que no tienen que ver con eso. Palomas comienza, Proyecto Palomas, y hay una amiga de CENLAC, Graciela Morales, que me dice, bueno, pero Paloma, van a pensar que tú eres colombófila, que estás criando paloma. ¿Qué cosa es el Proyecto Paloma? O sea, había que buscarle una identidad. Hicimos un encuentro de ideas, qué sé yo, y entonces es una casa productora de audiovisuales para el activismo social. Es el único grupo de creación audiovisual con este fin en Cuba. Pero también yo diría que solamente hacemos esa obra de artivismo, ese arte con ese activismo hace muchísimos años. Incluso antes de que saliera ese concepto trabajamos eso, es transdisciplinario. O sea, une todas esas artes, todas las ciencias y todas esas propias realidades. Tiene esa manera holística de concebir. Y es un lugar donde recibimos a las personas. Por eso es que abrimos desde las 6 de la mañana, porque siempre he dicho, y también es una experiencia de vida, las madrugadas son tremendas. Las madrugadas son duras cuando tienes un dolor, una angustia, una incomprensión. Y tal es así que, bueno, las personas llegan aquí antes incluso de las 6 de la mañana a esperar. Y es duro, es muy difícil. Estar constantemente lidiando, interactuando, acompañando problemas dolorosos, eso también te marca. Entonces, de todo lo que recogimos, te estoy hablando, hace más de 20 años dijimos, esta va a ser la estrategia comunicacional. No, la comunicación estratégica de Paloma. O sea, esas vidas, esas angustias, esos deseos de reclamar sus derechos de las mujeres y de los hombres. Esa pluralidad, ese sentido democrático, porque decimos que realizamos un periodismo humano. Porque eso que hemos hecho siempre, que ya se habla tanto de la interseccionalidad, que también es esa democracia humana, ya la traíamos. Pero por eso las obras de Paloma tienen credibilidad, primero porque
quienes dan sus testimonios le hemos acompañado. Hay una evidencia, pero además no es solamente se queda ahí. Cuando dicen sus testimonios, seguimos acompañándolas y acompañándolo. Y también es duro, porque tratamos de todo eso llevarlo a los lugares de decisión. Y yo pudiera decir que la gran mayoría no tenemos la respuesta adecuada, no tenemos la respuesta que pueda satisfacer esas demandas que son tan elementales muchas veces o tan primarias. Por eso apostamos toda esta denuncia y todas estas demandas y toda esta resiliencia hacia las políticas públicas, desde las agendas sociales. Yo digo, bueno, hay una utopía ahí. Hay una utopía. Pero bueno, yo creo que las utopías tienen una validez tremenda, porque yo creo que son un impulso, son una inspiración o son un golpe por alguna parte que te dicen, oye, tienes que tratar. Y sí hemos tenido en muchos casos resultados. Cuando dijimos por primera vez y denunciamos la violencia obstétrica en Cuba, el Ministerio de Salud Pública se pronunció. Cuando hablamos de la necesidad de tener una asociación para personas en situación de discapacidad intelectual, que ya venía, eso ya venía formándose, pero Paloma como dio no sé, ese acompañamiento cariñoso y se formó, que ya estaba gestándose, el tema de las cuidadoras. Yo digo que nada se hace por primera vez en la vida, no lo creo, pero Palomas hace público por primera vez esas demandas sociales. Y a partir de ahí ha sido importante, tengo que decirlo con fuerza, con satisfacción, que el presidente de la República decidió venir a Palomas, estuvo aquí. Y gracias al presidente de la República se pudo saldar, yo creo que una deuda con la obra de Palomas, porque hacía 20 años que la obra de Palomas no se veía en los medios oficiales. Y eso lo tengo que decir, porque yo creo que la gratitud, que forma parte de las virtudes, y también digo, bueno, eso me lo enseñó mi mentora, trata de contar siempre de atrás para adelante qué tiempo tienes para hacer cosas. Yo digo, bueno, me quedan 5 años para tener 80 años, tengo que apurarme, muchas cosas tengo que apurarme, que las tengo ahí. Pero también que Paloma se convirtió en un lugar de expresar todo lo que significa ser feminista. Toda esa fuerza que tiene el feminismo, que está tan desposeído por todos los estigmas, las discriminaciones que nos tienen todavía. Y sentimos esa emancipación, pero no para mí, como feminista, para entregar a esas mujeres diversas, a esos hombres diversos. Y de pronto este lugar, dice Luciano Castillo, que es el director de la Cinemateca de Cuba, que Paloma es un laboratorio. Y aquí han pasado, ayer hablando con Sergio, más de 390, no sé cuántos estudiantes, no solamente de audiovisuales, de muchas facultades universitarias para formarse, para conversar o para, no sé, para sentir más de cerca la obra de Paloma y de todos esos estudiantes, De pronto me quedé con puros hombres diversos, hombres que son feministas. Y lo digo siempre así públicamente, si no, no pudieran estar en Paloma. Porque las muchachas se formaron, tuvieron más deseos de salir adelante. ¡Qué bien! Y de pronto, de la gran mayoría,
O sea, en Palomas, colaboradoras, tenemos muchas más mujeres que hombres. Somos 4 mujeres y 14 hombres. Yo dije hace poco en una entrevista y después en un evento teórico de los medios de comunicación. Yo me hice mujer en la televisión y me hice feminista en la televisión. Porque había una de las grandes feministas que siento tanto dolor que no se menciona Isabel Larguía. Isabel que se cumplió hace poco, hace unos años, ahí pegado, 50 años, porque ella es la que tira el concepto del trabajo invisible. Es de Isabel Larguía, de esa mujer de origen argentino que vino a Cuba, guerrillera, corresponsal de guerra, vivió aquí y nos unimos en los estudios cinematográficos de la televisión. Yo empecé ella me pidió que yo les realizara sus bandas sonoras y al lado de Isabel Larguía, ahí, y empezamos a convocar tantas mujeres, cineastas de diferentes especialidades, y ahí comenzó mi vida. ¿Y qué me ha dado el feminismo? Me ha dado fuerza, me ha dado libertad. Yo digo que yo soy una mujer que puedo ser libérrima, absolutamente. Me ha dado dignidad. Para mí la dignidad es lo más importante para erigir una vida. Me ha dado ese sentido de comprensión de qué significa también la compasión para otras mujeres que no pueden. Me ha dado la manera de pensar en cosas que nosotras mismas, y yo antes, no pensaba, que es mi tiempo, que es mi cuerpo. Por eso, en el 2015-16, creamos un proyecto, Mi clítoris es mío. Más allá de esa zona erógena, que además, no sé por qué dicen, nosotras tenemos muchas zonas erógenas, que no solamente el clítoris, ¿verdad? Pero como nos han fragmentado tanto, y de pronto en el siglo XIV el clítoris era la dulzura de Venus y qué sé yo, no sé dónde lo escondieron, además lo mutilan, le hacen ablaciones, acaban con nuestros cuerpos, pero era más allá, era el simbolismo que tiene el clítoris para tantas culturas sojuzgadas de las mujeres todavía en este siglo. Pero además más allá de la anorgasmia que tantas mujeres ocultan. Pero más allá de eso es que es todo mi cuerpo. Es una parte del cuerpo que ha sido absolutamente excluida de nuestros cuerpos. Entonces, ese proyecto nace y les digo, yo creo que no podía haber nacido si no hubiera sido una mujer feminista. Yo pienso que es un método que yo creé. O sea, yo no hago una entrevista. La persona que tengo siempre enfrente no va a responderme preguntas. Siempre hay un trabajo de investigación, o sea, yo sé lo que le voy a preguntar cuando me dicen, bueno, ¿cuáles son las preguntas? No, vamos a conversar. Yo creo que esa modulación de empatías, yo creo que ha logrado eso. Las personas dicen cosas que incluso en los documentales hay cosas que te dicen, bueno, esto lo voy a decir por primera vez, quiero decir esto por primera vez, o sea, es como algo que sale, yo digo a veces, es como que pasa un exorcismo de la... Porque las personas tienen muchas cosas que contar, pero tienen derecho a contar. En la medida que tú vas creando una credibilidad, un respeto, que estoy aquí contigo, ese sentido que se habla tanto horizontal, que estoy conversando, que, no sé, lo logro. También no son personas que por primera vez se sientan conmigo.
No sé, no sé. Yo les digo sinceramente, yo estoy tan convencida que me voy, no sé para dónde me voy. Si para arriba, para el mar, para la tierra, no sé para dónde me voy, no lo he escogido todavía. Pero yo estoy tan segura que estos movimientos feministas del mundo, de ese dolor de nosotras las mujeres, va a puntear lo que es la libertad. Yo estoy tan convencida, yo estoy tan convencida que el patriarcado, que es una de las violencias más grandes, que el machismo, por otro lado, es una de las... no pueden seguir sobreviviendo. Es que no puede ser, porque es que hay tantos deseos de ser felices, de ser libres, absolutamente, que no puedo creer que toda esa maldad pueda seguir sobreviviendo. No puedo. Y cada vez sé que es peor. Y cada vez sé que las guerras son peores. Y cada vez sabemos lo que está pasando en el mundo por ese dolor. Cada vez que veo esas mujeres palestinas, esas niñas, esos niños, esas personas mayores, cada vez que veo a las mujeres de mi edad en Cuba, que están solas, porque sus familias se han ido de alguna manera y con el éxodo se han quedado solas. ¡Qué dolor! O sea, ¿cómo poder suplantar esos dolores? Y yo pienso que no puede ser una utopía y me resisto a pensar que esa dignidad, que esa igualdad no llegue. Yo me resisto. No sé, a lo mejor es que estoy vieja, estoy más soñadora, pero yo me resisto. Mira, yo en lo personal, pero Palomas trabaja mucho, acompaña mucho a los hombres. Y a los acompaña también desde sus cuerpos. O sea, tenemos un proyecto hermosísimo que se llama La próstata mirando al sol. Porque ha sido terrible para los hombres su próstata. Y yo les digo, si es tan linda, es como un girasol. Y vienen tantos hombres en este momento aquí con toda la situación que hay, con el déficit de medicamentos, insumos médicos, llorando, porque nunca quisieron darse cuenta de sus temas de salud. Porque también en el caso de los hombres y las mujeres en el tema de salud hemos bregado mucho porque hay una diferencia entre la salud de las mujeres y la salud de los hombres. O sea, que la ley de salud cubana tiene que tener esa repercusión de género. Porque esos hombres, le hemos dicho también que pueden tener su cáncer de mama, que además es mucho más terrible en su recorrido, porque no tienen todas sus texturas. Porque hemos puesto eso públicamente, porque hemos recibido mucho a los hombres ofensores, porque es una deuda social en este país con los hombres que vienen a pedir ayuda, que se dan cuenta que son violentos porque sufren. Aquí llegan muchos varones. Y cuando Palomas de pronto se quedó con varones, que habían hombres cuidadores que sufrían y lloraban aquí, cuando también un hombre sintió la libertad de casarse con su hombre que adora, cuando este lugar también es de esos hombres emancipados, porque cuando nos dimos cuenta de esos padres biológicos y esos padres biográficos, y tenemos un documental que se llama Soy papá de cualquier manera, que llegaban aquí pidiendo también ayuda, no la mayoría, estoy hablando, no es la mayoría, pero también como que condujo a algo que tiene que ver quizás con la conciencia, con las emociones. Y estoy segura que muchos hombres, no son la mayoría todavía, porque no se acogen ni a la ley de paternidad, o sea, no son la mayoría que saben ni sus derechos. Y si saben los derechos, lo saben a media. Y si saben los derechos y lo cogen, se burlan de ellos también. Eso lo sabemos. Pero yo creo que es un camino largo, porque socialmente están enquistados, lo han enquistado en muchos casos. Y entonces cuando voy a esas alegorías mías
que Cuba es una mujer, yo digo, ¿dónde vamos a meter a estos cubanos, a estos varones cubanos? Yo siento una deuda con eso muy fuerte. Yo no me creo una persona polémica. Incluso hablando con el profesor Yuri Pérez, que es uno de los abanderados de la Defensoría de los Derechos Humanos en Cuba, me di cuenta que no es ser valiente decir las cosas. No significa ser valiente denunciar. No significa ser valiente tener una actitud de saber qué significa acompañar otras vidas, para decirlo de alguna manera. Que todo eso tiene que ver con la dignidad. Entonces yo no soy polémica. Yo me siento una mujer digna. Y una mujer digna, y como soy digna, tengo el derecho, desde mi dignidad, a decir lo que creo que no está bien, lo que creo que sí puede ser arreglado, lo que creo que hay que terminar ya con toda una serie de situaciones, con toda una serie de medidas, con toda una serie de espacios de decisión que no se acaban de dar cuenta que son servidoras y servidores públicos. Entonces, ni soy polémica, ni soy valiente. Y lo sigo diciendo. Tú sabes que tengo eso marcado tanto que a veces tengo que tener cuidado cuando lo escribo con el tema de la dignidad. Porque lo repito mucho. No sé, a lo mejor es que, no sé, siento todavía la necesidad de repetirlo. Desde que nació el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en el año 21, desde que nace su identidad, su logo, lo ponemos en todas nuestras obras audiovisuales, pero además en todos nuestros discursos, en cualquier lugar que estemos. Primero porque yo digo personalmente, y lo he dicho también públicamente, es una joya. Pero ¿qué pasa? Que no acaba de vibrar. No acaba de vibrar. Es muy difícil ese macroprograma que baje con todas las deudas sociales. Es muy difícil que ese programa hermoso que baje hacia esas propias realidades, hacia esos propios tiempos que tenemos las cubanas, hacia todas esas jornadas que ya no son tan invisibles, que son múltiples. Y esas deudas que están marcadas también por las desigualdades que todavía se mantienen. Yo vivo enamorada de ese programa, pero es algo que lo siento como parte mía. Y entonces, como lo siento como parte mía, tengo a veces esas contradicciones. No lo he separado tanto de mis pensamientos, de mi pensamiento crítico. Participamos en ese grupo de trabajo, pero tengo muchas insatisfacciones. Allí hay algunas feministas también en el programa. Yo creo que el programa tuviera un esplendor, lo quiero decir así, si se nutriera realmente del pensamiento de las feministas cubanas, del accionar de las feministas cubanas, de las propias vidas de las feministas cubanas, de las propias injusticias que hemos sufrido las feministas cubanas. Entonces yo pienso que ese programa va a irradiarse a muchos lugares. Yo aposté por repararme. Y no me importa hablar de esto con dolor. Y no me importa hablar de esto con mi llanto. Porque creo que hay muchas mujeres y muchas cubanas que no tienen esta oportunidad de expresar el llanto públicamente. Y me alcanzan en la calle, aquí, y lloran tanto. Entonces,
no puede haber justicia, pero les voy a decir algo. Yo creo que en Cuba, yo no creo mucho en el perdón. Quiero decir algo que me dijo Sergio Cabrera, de una experiencia, el coordinador general de Paloma, con un sacerdote, no voy a decir de qué congregación. En un momento él, que necesitaba reparación, y le dijo, el perdón está en el retrete del alma. Entonces, yo pienso que hay que inclinarse, que esta nación tiene que inclinarse. Es la única manera de levantarte, de erguerte, con todo el decoro, con toda la decencia, a tantas personas que se han cometido injusticias y que, como en mi caso, no ha tenido la oportunidad de repararse, trabajando, haciendo cosas, no sé, entregándose. Yo creo que son la mayoría que no han tenido esas oportunidades. Ahora tenemos un proyecto que ya lo vamos a hacer. Pintemos de violeta la economía cubana. Para que ninguna, estoy parafraseando a Naciones Unidas, no voy a decirlo, pero tengo mucha bronca con Naciones Unidas, para que ninguna quede atrás. O sea, los derechos económicos en Cuba, sabemos todo lo que está pasando económicamente. Los derechos económicos son también para los hombres, pero las mujeres tenemos muchísimas más dificultades para acceder quizás a determinados beneficios que nos dan un espacio para emprender de una manera con resultados, porque solamente no es decir que tenemos oportunidades, tenemos que decir que tenemos que tener las posibilidades para que esas oportunidades se expresen y, por supuesto, para tener resultados. Ese proyecto, llevamos años tratando de hacerlo y lo vamos a hacer ahora. Ahora estoy enfocada en eso. Y el equipo de Palomas está enfocado en eso, en pintar de violeta la economía cubana, que estamos hablando de la economía feminista, que estamos hablando de los aportes de la economía feminista a cualquier derecho económico en cualquier parte del mundo, además. Yo vengo de los bordes. Y defiendo mucho eso, porque también ha estado esa manera de pensar algunas mujeres que hemos querido transitar a lograr algún éxito, hasta donde lleguemos, porque el éxito es, llegué hasta aquí y lo cumplí, ese es mi éxito, hasta aquí llegué. Dando otros favores, ¿me entiendes? Entonces yo defiendo la dignidad de esos bordes. Yo defiendo la dignidad de esas personas como yo que hemos tenido que vivir en situaciones tan asimétricas y tan desiguales y que lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo voy a decir que yo antes de irme, para donde me vaya, no de Cuba, sino para el universo, yo creo que sí, que Cuba, que es esa mujer, va a ser una mujer plena en libertad, plena en dignidad, en bienestar, en prosperidad y con ese sentido de una vida feliz. Es que no nos merecemos.